Vamos a orar para iniciar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Padre, yo te pido, Dios, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros y tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, obra en esta noche. Y Señor, yo te pido que tú nos des boca para hablar y Señor, oídos para escuchar, Dios, tu palabra y lo que tú quieres hacer con nosotros en esta noche, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si gustan acompañarme a Mateo capítulo 3, verso 1, vamos a leer al verso 6. Y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. ¿Sí? Y yo quiero hablar en esta noche acerca del arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí vemos que cuando está hablando en el desierto, en el verso 1, no se trata de un desierto completamente deshabitado, algo árido, ¿sí? Porque aquí en este versículo, en el verso 1 dice: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que no había nadie y ahí estaba él hablando a solas? No, sí había gente. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a que en esta parte del país no era tan poblada, ¿sí? Como las demás, pero ahí había 6 ciudades, ¿sí? Eran unas 6 ciudades pequeñas con sus aldeas correspondientes, ¿sí? Y aquí es de lo que estaba hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad está hablando en esas zonas urbanas donde se incluía Jerusalén, se incluía Belén y algunos asentamientos como Gus, Etzión, Jericó y Hebrón. ¿Sí? Para todos los jóvenes que están por casarse y tienen planes de casarse, son unos bonitos nombres para sus hijos. Entonces, de ahí pueden sacar algún nombre. Ya si tú tienes tus hijos, ya te perdiste de estos nombres tan preciosos. Entonces, y saben una cosa, ¿sí? Aquí está hablando, y a mí me encanta esto, dice: porque en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha, ¿qué? Acercado. ¿Sí? Arrepentíos. ¿Sí? Esta palabra arrepentirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que eso es para lo que vino Cristo, a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y decirle: Dios, entra a mi corazón, transforma mi vida, cambia mi vida. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. ¿Sí? ¿Qué es? Ahora, el arrepentirnos, no nada más, muchas veces lo hemos oído, y es decir, ¿sabes qué? Es dejar lo que estoy haciendo, mi camino de maldad, e irme a lo que Dios dice. Aquí lo profundiza un poquito más, ¿sí? Y aquí en el griego lo que está hablando y lo que significa, está hablando de cambiar la mentalidad, ¿sí? Cambiar mi mentalidad y dejar mi camino, arrepentirme de mi pecado, y ¿qué? Hacer lo que Dios dice y me ha dicho a mí. ¿Sí?
Porque ¿cuántos cuando llegamos a Cristo veníamos con pecado, veníamos con ciertas cosas en nuestras vidas? Vino Cristo a nuestro corazón y nosotros tomamos una decisión de decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo me arrepiento y hazte el Señor de mi vida. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Verdad? Que ustedes decidieron que Jesús sea el Señor de sus vidas. Ahora, tú tomaste esa decisión, tú tomaste ese paso de fe en tu vida, pero ¿cuántos saben que antes de ser creyente traíamos cosas, traíamos pensamientos, traíamos diferentes cosas arraigadas en nuestra vida, donde ya le dijimos a Dios, pero traíamos costumbres, pensamientos en nuestras vidas? ¿Alguno? Sí. ¿Y qué es? Necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo yo cambio esa manera de pensar? Yo tengo que meterme a la palabra de Dios para que yo pueda conocer qué es lo que dice Dios a mi vida y yo pueda cambiar mi mentalidad y seguir el camino que Dios tiene para mí. ¿Sí? Ok, yo ya le recibí a Dios en mi corazón. Yo ya le pedí a Dios que entre a mi vida, que me cambie, que me transforme. Pero yo tengo que cambiar mi forma de pensar y alinearlo a la forma de Dios. ¿Sí? Yo tengo que alinearme a la forma de Dios. ¿Por qué? Les doy un ejemplo fácil. Cuando yo entro y le digo a Dios, ven a mi corazón. Yo venía con cosas en mi vida donde mentía, donde decía malas palabras. Sí. Y por poner dos sencillos, había muchísimas más, ¿no? Pero había cosas donde yo como un adolescente, como un joven, yo mentía a mis padres. Sí. La realidad es que yo era buen muchacho, decía sí, no, era obediente, pero la realidad es que yo mentía a mis padres. La realidad es que yo en casa no decía malas palabras, pero fuera de mi casa decía malas palabras. Y la realidad es que estaba mal. Yo llego a Cristo, le entrego mi corazón a Dios, le entrego mi vida a Él. Y yo empiezo a leer la Biblia y yo me doy cuenta lo que dice la palabra acerca de la mentira, que no le agrada a Él. Yo empiezo a leer en la palabra donde sé que y empiezo a ver y veo en la palabra que dice acerca de los que hablan malas palabras y que dicen que no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos sabían que dice la palabra que el maldiciente no heredará el reino de los cielos? Sí. Y yo empecé y esa parte donde yo empecé a leer, me habían dicho que no diga groserías, me habían dicho que no diga mentiras, mis padres, otras personas en la escuela, en otros lados. Y yo empecé y yo decía, ajá, sí. Yo en casa no decía, pero salía fuera de casa donde no me veían mis padres y tenía una boquita espantosa. ¿Sí? O la realidad es que mientras había reglas en mi casa donde yo me mantenía en las reglas y había cosas que yo omitía. Entonces dentro de mi mente yo decía, pues no son mentiras, no me han preguntado. ¿Sí? Y voy conociendo, voy caminando en Dios y veo que esto no le agrada a Él. Sí. Y esto es para lo que vino Jesús, para traer arrepentimiento a mi vida. Sí. Y cuando yo empecé a ver lo que la palabra de Dios dice
ya no había lugar a donde irme. Me fue cerrando Dios. Sí. Me fue alineando y yo tuve que tomar una decisión. Yo tuve que tomar la decisión de dejar de mentir, no porque alguien me decía, sino porque yo decidí caminar con Cristo, arrepentirme de mi pecado y dejar de decir malas palabras por amor a Él. Sí. Yo me di cuenta de la palabra, en la palabra donde el que decía malas palabras no heredará el reino de los cielos. Me asustó y le dije, Dios, pero es que yo quiero verte. A mí ya iba más allá de que mis padres, iba más allá de que en la escuela me decían, iba más allá, aún en la congregación que me regañaban por decir malas palabras. Y yo decía, me vale. Pero cuando conocí y vi lo que decía la palabra, inmediatamente tomé una decisión y le dije, Dios, quita esto de mí. Cámbialo en mi vida. Quítalo, Dios. Quita toda mentira. Quita toda mala palabra de mí, Dios. Señor, que yo pueda agradarte a ti. Y yo me acuerdo ahí, estando ahí en mi cama, estando en mi cuarto con mis padres, yo decidí, porque yo le amaba. Sí. Porque yo le amo a Él y yo decidí caminar conforme a lo que Él ha dicho, a sus caminos. Sí. Cambiar mi manera de pensar, arrepentirme de mis malos caminos. Yo te quiero decir a ti, ¿tú te arrepientes de tus malos caminos? Hay caminos que no le agradan a Dios y cada uno de nosotros sabemos. Quiero decirte que tú puedes arrepentirte en esta noche y tú puedes decirle, ¿sabes qué? Dios, perdóname. Abogado tenemos para con el Padre y puedes decirle, Dios, perdóname de estas cosas que no te agradan. Yo el día de hoy me arrepiento, Dios. Yo el día de hoy me arrepiento. Sí. Y decido caminar conforme a lo que tú dices, Dios. Sí. En el versículo 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué dice? Confesando sus pecados. Quiero decirte algo. Dios conoce aún nuestros pecados más íntimos o más escondidos que cada uno de nosotros tenemos. Sí. Dios te conoce. Sí. ¿Tú sabías, Leo, que Él te conoce? Sí. Él te conoce tal cual como eres. Sí. Él te conoce, Lucy. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu motivo? Y cada uno de nosotros. Sí. Porque nuestros ojos fueron abiertos a Él. Pero necesitamos cada uno de nosotros cambiar nuestra forma de pensar y alinearnos a la forma de Dios, no a la mía. Porque ¿cuántos saben que cada uno de nosotros muchas veces se levanta nuestro yo? ¿O soy el único? Sí. Hay veces que es que yo, Dios, es que porque esto, es que soy bien inteligente, es que el otro, es que porque yo digo. No, ¿qué dice Dios? Y muchas veces hay áreas en nuestras vidas donde dejamos a Dios a un lado, ¿eh? Sí.
donde le decimos, Dios, esta área no, ¿eh? Y sabes una cosa, yo les dije les di dos ejemplos donde yo decidí arrepentirme. Y eran con el motivo correcto, ¿eh? Eran con el corazón correcto. Pero ¿qué creen que pasó? Tocó un área Dios donde la tenía en un rincón. Y escúchenme bien, ¿eh? Donde nadie sabía. Pero yo sabía. Y Dios me llevó dentro de ese rincón de lo más profundo de mi corazón. Yo lo tenía arrumbado. Yo lo tenía dentro de, por ponerle en un cofre, con cerrojos, con llave, con candado, aislado, para que nadie lo tocara. Y un día, menos esperado, Dios me habla y me dice, ¿y qué pasa con esto? Y Dios habló a mi corazón acerca del perdonar. Ya no fue la misma emoción, ya no fue el mismo corazón donde yo le dije, Dios, quita esto de mí, arráncalo, Dios. Ya no vuelvo, y cambié así de la noche a la mañana, donde yo decidí dejar las malas palabras, yo decidí mentir, pero Dios tocó esa área de mi vida. Ya no había ese fuego. Hagan de cuenta que Dios puso un freno. No Dios, perdón, yo puse un freno. Y en vez de estar gozoso, me apachurró, me entristeció. Y le dije, Dios, esa área de mi vida no la toques. Y le dije, te entrego todo, pero eso es mío. Era un rencor. Yo le dije, Dios, eso lo he guardado por años, eso lo he cultivado. Y le dije, y yo espero el día de la venganza. Y le dije a Dios, en esto, esas fueron mis palabras, no te metas. Estaba triste. Y Dios no se quedó con eso. Me volvió a decir, ¿y qué hay con esto? Yo me volví y le volví en esa parte, yo me volví y le dije, Dios, esa área no. Me volvió a decir por tercera vez, ¿qué hay con esto? No pude más. Y recuerdo que ese día agarré y era algo que estaba bien guardado, donde decidí perdonar. Decidí cambiar mi forma de pensar. Decidí caminar conforme a lo que Dios decía.
porque si le había dado todas las áreas de mi vida, era todo. Y un día yo le dije, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Señor, cámbiame, transfórmame conforme a lo que tú quieres para mí. Sí. Y yo me volteé y le dije, Señor, pero ¿sabes qué? Esta área me duele, me lastima, pero yo quiero ser obediente a lo que tú dices en tu palabra. Sí. Y muchas veces como seres humanos tenemos áreas guardadas en nuestras vidas donde no le queremos dar chance a Dios, ¿eh? Decimos, Dios, esta parte de mi corazón sí, pero esta parte no te metas. Y quiero decirte algo, no le gané, ¿eh? Por más que traté, no le gané. Por más que yo peleaba, que hacía berrinche, no le gané. ¿Y sabes por qué no le gané? Una, Él es Dios, Él es Señor de todo. Él es mi creador. Pero ¿sabes una cosa que me cautivó? Fue su amor. Sí. Que me llevaba arrepentimiento en mi corazón. Pero era con un amor. Veía su belleza, no sé, no te lo puedo escribir, pero yo decía, ¿sabes qué, Dios? Aquí está. Yo decido caminar conforme lo que tú dices. Sí. Acompáñenme a Hechos 17:29, por favor. Hechos 17:29, vamos a leer al 32, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Cuántos entran dentro de esa descripción? ¿Sí? Yo entro ahí. ¿Qué dice? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sí. Y quiero leer hasta ahí. Luego te invito a que puedas leer todo ese capítulo. Sí. Pero ¿qué hizo él? Sí. Dice, pero por cuanto ha establecido un día, va a llegar un día, ¿sí? En el cual juzgará al mundo. Me juzgará a mí, y te juzgará a ti. ¿Sí? Dice, me juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue? Jesús, Jesucristo. Que Él murió en la cruz por ti y que fue levantado al tercer día. Él resucitó. ¿Para qué? Para que tú puedas tener vida eterna. ¿Sí? Ayer yo estaba fui a llevar a Derek, entrenaba ahí en Colomos y estaba platicando con uno de sus compañeros. ¿Sí? Y me empezó a decir cosas donde buenas disciplinas que tenía, buenos deseos que tenía. Y le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí, Señor. Le dije, ¿y Dios dónde está?
en todo esto que me dices? Y hasta le hizo así y me dijo, nunca lo había pensado. Y le dije, todo lo que me estás diciendo es correcto, pero te hace falta un ingrediente para tu vida. Y es Dios. Y se volteó y me dijo, agachó su cabeza, no de tristeza, sino agachó su cabeza y me dijo, tiene razón, lo he dejado. Y le dije, ¿y has dejado de leer la Biblia? Me dice, sí, no la he leído. Y sabes que en vez de apachurrarlo le dije, no te preocupes, empieza a leer tu Biblia. Y si se te atora me avisas y yo te digo. Le dije, pero el fundamento tiene que ser en todo lo que tú hagas, Dios. ¿Sí? Y nomás ves que se le brillan los ojos y estaba contento y dice, sí, dice, porque sabes que yo quiero esto, yo quiero un bien para mi vida. Le dije, sí, pero todo eso lo que tú dices, todos los anhelos que tú tienes, Dios sobrepasa más allá de lo que nosotros podemos entender o queremos en nuestras vidas. Sí. Porque muchas veces nos esforzamos en nuestro día a día, le ponemos todo el ímpetu, todas las ganas, pero nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos que para qué fuimos creados y nos olvidamos de que Él es el dueño de todo, que Él es tu Creador, que Él es tu Señor. ¿Sí? Y quiero decirte una cosa. Y muchas veces lo hemos oído, la gente sabe, lo ha oído por todos lados, pero muchos no le conocen. Y Él quiere ser para ti un padre, donde tú puedes ir, correr y preguntarle, donde tú puedes abrir la palabra de Dios y ver cómo puedes llevar a cabo tu familia. El mejor lugar donde puedes dejar a tus hijos es en Dios. Y muchas veces gastamos dinero, gastamos otras cosas, y no digo que estén mal, pero hay veces que mal invertimos. Porque la realidad es que es Él, se trata de Él. Ya de final de cuentas todo viene a ser vano si Él no es nuestro todo. Sí. Porque Él tiene que ser la torre de tu vida, el fundamento de tu vida. Sí. Y si tú nunca le has dicho a Dios que entre a tu corazón, yo te quiero decir esto. El día de hoy tú puedes iniciar. Y dices, ¿cómo? Dile, Dios, te invito a mi corazón. Enséñame. Yo creo en el sacrificio de tu Hijo amado que murió en la cruz por mí, que resucitó para darme vida eterna. Dile, Dios, pero quiero conocerte. Anhelo conocerte. Y Padre, yo me arrepiento de mi pecado. Y el día de hoy quiero caminar conforme a lo que tú dices. Y quiero decirles algo, amados. Hoy en día no se está predicando el arrepentimiento, Cuando sabes una cosa, es nuestra doctrina. Es donde Él nos enseña que Él murió por ti y por mí. Y tú lo ves a través de toda la palabra.
donde nos lleva a ti y a mí al arrepentimiento, al arrepentirnos de nuestro mal camino y meternos a su camino. Sí. Yo te quiero decir algo. Yo no hay algo que yo me arrepienta hoy en día de mi vida pasada a la que hoy vivo. ¿Sabes por qué? Porque antes no tenía gozo. Hoy en día tengo gozo. Antes vivía insatisfecho de este mundo. Hoy en día estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Sí. Él ha dado alegría a mi vida. Él me ha dado ese caminar, esa sal en esta vida donde antes yo no quería vivir muchos años. Hoy en día le digo que no sean tantos, Dios, por favor. Pero, ¿saben qué? Los años que sean, yo quiero caminar con Él. Yo quiero vivir para Él. ¿Y sabes cuál es el motivo de mi vida? Que otros puedan conocerle a Él como su Señor y su Salvador. Sí. Que tú puedas decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi vida. No sé cómo, Dios, pero cámbiala. Úsame a mí. Sí. Cambia mi vida, cambia mi manera de ser, cambia mi manera de pensar, Dios, y hazme como el hombre y la mujer que tú preparaste para este mundo. Sí. Yo quiero terminar con esto. Tú no eres casualidad, ¿eh? Dios te creó a ti con un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito para cada uno de nosotros? Es bien fácil. Es vivir para Él. Sí. Ese es el propósito por lo que fuimos creados, tú y yo. Sí. Donde podemos decir, ¿sabes qué, Dios? Tú creaste el cielo, tú creaste la tierra, tú creaste los mares, tú creaste la vegetación. Tú eres el dueño de todo. Sí. Y Dios quiere tocar tu vida. Dios anhela tu corazón. Y Él te ama a ti más que cualquier otra cosa. Sí. Más que cualquier otra cosa. Él te ama a ti. Ahora entiéndeme esto. Él te ama a ti, mas no ama tu pecado. Sí. Él me ama a mí, mas no ama mi pecado. Yo te quiero invitar en esta noche a que tú vivas una vida de arrepentimiento, donde puedas voltearte y le digas, Dios, esto no te agrada de mí, cámbialo. Porque ¿cuántos saben que no somos perfectos? ¿Sí? ¿Cuántos saben que el único perfecto es Él? Y va a haber cosas donde tengo que cambiar. Sí. Y donde yo me puedo voltear y decirle, Dios, cámbiame. Cambia mi vida. Yo te voy a invitar, ¿por qué no cierras tus ojos? Por favor. Y ahí donde te encuentras, Dios te conoce. Y si hay algo que tienes que arrepentirte, díselo a Él. Y dile, Dios, yo me arrepiento en esta noche.
Él lo conoce. ¿Eh? Y dile, aquí está mi corazón, Dios. Yo te pido que me cambies y que quites esto que hay en mí. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Dios. Tócalos. Señor, que no los dejes tranquilos, Dios. Y Padre, derrama de tu amor en cada uno de ellos, Padre, en esta noche. Y dile a Dios, utiliza mi vida para lo que tú quieras. Aquí está mi vida, dile. Padre, gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo bueno que eres. Y te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.